Listo. Entonces vamos a trabajar con esas tablas, ¿ya? ¿Me están escuchando, no? ¿Están ahí? Ya, gracias. Ya digamos, si yo quisiera obtener las mujeres, los datos de las mujeres, yo haría select asterisco from alumno por sexo igual F. Esto es lo que ustedes ya sabían, es SQL normal. Y entonces me sale esto. Pero yo puedo hacer que esto se vuelva una vista, una tabla virtual, que parece existir, pero en realidad no existe. Entonces yo digo create new mujeres. As y coloco la consulta. Entonces, haciendo esto, bueno, me va a dar error, creo que tengo debo tener ya, new mujeres. Voy a borrar la lista que tengo. Sí, alter, ¿no? Pero lo que quiero es explicarles, entonces no quiero usar el alter, ¿no? Entonces, create view, pero sí, puedo hacer create, alter y drop, que son los comandos de DDL que ustedes conocían, ¿no? Entonces, en este caso voy a crear la vista, create view mujeres, as, etcétera, ¿no? Entonces, ejecuto esto y se va a crear esa tabla. Me dice, se creó exitosamente. Eso quiere decir que ahora tengo una tabla más que se llama mujeres. Pero esa tabla es un espejismo, en realidad no existe, es virtual. Entonces, al ser una tabla, al ser una supuesta tabla, yo puedo hacer select, CI, nom, digamos, from mujeres. Y me va a devolver los datos de las mujeres, el carnet y nombre de las mujeres. Entonces, estoy trabajando con mujeres como si fuera una tabla, pero en realidad esa tabla no existe. ¿Qué es lo que hace el gestor? Cualquier gestor en realidad convierte esta consulta a una consulta a alumno. Entonces, todo lo que yo hago con mujeres se va a traducir a esta consulta. Entonces, cuando yo haga esta consulta, en realidad se va a escribir lo siguiente. Esto se va a traducir select asterisco, en realidad select CI no, from alumno por sexo igual F. Entonces, yo estoy haciendo esto, pero en realidad se va a traducir a esto. Porque aunque mujeres parece existir como tabla, en realidad no existe. No sé si me he dejado entender. Si ustedes se fijan, vamos a hacer las dos consultas al mismo tiempo para que vean. Y nos da exactamente el mismo resultado porque es la misma consulta. Yo escribo esto, pero en realidad el gestor traduce a esto. Entonces, para mí, usuario, parece que existiera una tabla mujeres, pero el gestor sabe que es un espejismo, que en realidad no existe, y lo va a traducir a esto, a la tabla real. Entonces, todo lo que yo haga con mujeres, lo va a traducir a la tabla real, a la consulta real. Entonces es como que va a modificar la consulta que yo haga, cuando yo hago esta consulta, la va a modificar en base a la definición de la vista que tenemos acá. ¿Ya? Básicamente esa es una vista. No sé si se ha entendido. Por ejemplo, podríamos hacer otras vistas. Podríamos crear una vista select áreas, digamos. Bueno, puedo modificar una vista, como decía Vladimir, utilizando alter. ¿Ya? Entonces puedo decir alter y quiero que esta vista solamente tenga el carnet y el nombre, digamos. Entonces modifico la vista y ahora si hago select asterisco from mujeres,
me va a devolver solo el carnet y nombre de las mujeres. ¿Sí? Esa es la idea de una vista. Veamos entonces la definición. Entonces, una vista es una tabla virtual. No existe, pero para el usuario parece existir. ¿No es cierto? Yo he hecho select asterisco from mujeres. En realidad la tabla mujeres no existe, pero yo, usuario que estoy usando la base de datos, puedo creer que existe porque estoy trabajando con esa vista, esa tabla, como si fuera una tabla, ¿no? Estoy trabajando con mujeres como si fuera una tabla. No se crea una tabla en sí, pero la información de la vista se guarda en el catálogo del sistema. ¿Se acuerdan del catálogo de la base de datos, no? Select asterisco from sys.tables y demás. ¿Se acuerdan? Esto me da la información de todas las tablas que tengo en mi base de datos. Tengo alumno, materia, nota. Y también se guarda en el catálogo también en el catálogo tengo las vistas. Entonces yo puedo ver qué vistas tengo creadas. Fíjense, aquí está la tabla mujeres que le hemos creado el 15 de noviembre, ¿no? A tal hora, no sé qué, ¿sí? Y tengo, bueno, todas estas vistas. Entonces, no se crea una tabla en sí, pero la información de la vista se guarda en el catálogo. La información de la vista es el qué se llama y cuál es la consulta asociada. De modo que el gestor va a poder hacer esa traducción que hace cuando yo hago select. Cuando yo hago esto, va a traducir a esa consulta gracias a que tienes información en el catálogo de la base de datos, ¿no? Veamos, bueno, aquí está el ejemplo que hemos visto en vivo. Entonces, si hacemos create view mujeres as, se va a crear la vista, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de usar una vista? Que puedo abreviar consultas, ¿no es cierto? Yo podría, si tengo mi ejemplo está muy chiquito, pero si yo tuviera, digamos, una consulta más complicada, más larguita, digamos, tengo select, CI, NOM, ABG, CALIF, digamos, quiero sacar el promedio de cada alumno. Entonces yo podría crear una lista de esto. Voy a hacer create view promedios, promedio por alumno. Va a devolver los promedios de cada uno de los alumnos. Entonces voy a tener select a.ci no abgcalif as from as promedio, ¿okay? From alumno a nota n group where voy a hacer el join a.ci igual a n.ci and bueno, hago el join a grupo group by a.ci no. Aquí me ha faltado un as, ¿no? Group by ACI no. Listo. Entonces se va a crear la vista promedio por alumnos. Creamos la vista, ejecutamos, ya se ha creado. Si hacemos la consulta, me sale uno, tiene de promedio 66, Teresa 70 y así sucesivamente. Fíjense que si hago un select asterisco from promedio por alumno, va a devolver exactamente lo mismo. Exactamente promedio por alumno. ¿Qué ha pasado?
ver, espera un poquito. Ah, ya. Al humo, entonces. Sí, verdad, ya. Entonces lo dejaremos así. Select asterisco from promedio, ¿no? From alumno. Eh, Vamos a borrar la vista mejor para que tengamos un nombre cristiano. Drop promedio por alumno, por alumno, para no tener vistas. Tengo tantas ya. Ah, no, más bien a la que, ay, no sé qué he hecho, ya no importa, a ver. Mm, ya vamos a ver, select asterisco from, sí, sí, punto ya no sé qué he hecho. Entonces ahí está mi vista promedio por alumno. Esa es mi vista. Promedio por alumno. Drop view, perdón. Aquí me falta drop view. Promedio por alumno. Entonces ejecutamos. It does not exist. So you do not... Ah, sí. Me ha afectado el resfrío. Como que estoy. Ya. Perfecto. Ya borramos esa y ahora creamos la cristiana, la que tiene el nombre correcto. Ya está creada la vista. Ahora vamos a hacer con las dos consultas al mismo tiempo para que vean que es lo mismo, ¿no? Entonces, que yo haga esto o que haga esto es exactamente lo mismo. Promedio por alumno, no. Es exactamente lo mismo. Entonces, es una forma de abreviar consultas. En lugar de escribir todo esto, yo puedo escribir esto. Y después podría facilitarme la vida y hacer, por ejemplo, si quisiera saber cuál es el mejor promedio, hago select max promedio from promedio por alumno. Entonces, esto me va a facilitar la vida porque va a trabajar directamente con esto, ¿no? Entonces, me permite abreviar consultas. Es una de las ventajas de una vista. Puedo ocultar datos. Por ejemplo, si yo quisiera que por X o Z los usuarios no tengan acceso solo quiero que vean, a ver, mm, con estas mis tablas, el ejemplo no va a ser bueno. Ya no importa. Digamos que por X o Z yo quiero ocultar, sí, quiero ocultar el nombre de un alumno, por decir algo. Entonces hago select i, sexo from alumno, listo, ¿no? Entonces aquí estoy creando una lista de alumnos. Mi ejemplo no se ve muy práctico, pero es para que se ubiquen. Por X o Z yo no quiero que los usuarios vean este campo, que no quiero que me lo modifiquen, lo que fuera. Entonces yo creo una vista alumno, le voy a poner para los demás, digamos, ¿no? Entonces yo tengo información que quiero ocultar de los demás. Podría ser el password, por ejemplo, ¿no? Que en realidad está encriptado y demás, pero igual. Entonces, alumno para los demás va a ser esto, es el password. Si digamos acá tuviéramos un password, ¿no? Y entonces todos los demás van a creer que
la tabla alumno es solamente CI sexo. Entonces, select asterisco from alumno para los demás. Entonces yo voy a jurar que estoy trabajando con la tabla alumno, que solamente tiene sus campos, cuando en realidad la tabla oficial tiene más campos. No sé si me he dejado entender. Obviamente no le voy a poner alumno para los demás a la vista, le puedo poner estudiante. Entonces los usuarios van a jurar que la tabla estudiante solamente tiene esos dos atributos, cuando en realidad tiene otros más. ¿Ya? Pero vayamos viendo los ejemplos acá que les estoy mostrando en SQL Server, pero que en realidad están acá. Entonces, la consulta que yo hago, esto es lo que ya les mostré, select asterisco from alumno, from mujeres o el carrera igual cis. El usuario escribe su consulta sobre la tabla virtual, pero en realidad se va a traducir a la tabla real, ¿no? La consulta se va a traducir a la tabla real. Y de esa manera estoy abreviando la consulta, ¿no? Con mi ejemplo en SQL Server está más notorio. Está mejor, mira, está mi ejemplo. Voy a copiar ya. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, vamos a continuar entonces. Como les decía, puedo ocultar datos. Ya, mi ejemplo no me gusta mucho, pero no. Digamos que yo tengo una tabla docente. Fíjense aquí, docente. Esta es una tabla real. Tiene carnet, que es la clave, nombre, mail. Tiene carnet, nombre, mail, teléfono, dirección y salario. ¿Ya? Pero resulta que yo quiero que la información del docente se mantenga privada, la información personal, digamos, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es crear una vista, porque no quiero que otros usuarios vean esto. Entonces voy a crear una vista docente que tenga solamente, esto van a ver los estudiantes, digamos, ¿no? Un grupo de estudiantes que tiene acceso a la base de datos para hacer consultas, estamos hablando. Entonces voy a hacer select CI no mail from docente y con esto estoy ocultando el teléfono, la dirección y el salario. Entonces los usuarios van a creer que están trabajando con todos los datos del docente, cuando en realidad solamente están trabajando con 3 datos del docente. Estos otros es como que los estoy ocultando, no les estoy dando acceso a esos datos. ¿Sí? ¿Se entiende? De hecho, fíjense, por ejemplo, si yo aquí, yo tengo aquí esta lista que era alumnos para los demás. Si yo hago select asterisco from alumnos para los demás, por el nombre igual Tere, digamos, esto me va a dar un error, porque no existe en la vista. ¿Se ubican? Pero si hago select asterisco from alumno por el nom igual Tere, esto sí me va a dar un resultado porque estoy trabajando con la tabla, no tengo usuario de Tere, pero bueno, no sé qué nombre está en Susi capaz. Entonces, esto ya no importa. El asunto es que me da, ¿no es cierto? Me da los nombres. Una vez para que esto no lo raye. A ver, tenemos Lili. Ya, pronom igual Lili. Esto me da bien porque estoy trabajando. Lili es una columna de la tabla alumno.
perdón, nombre es una columna de la tabla alumno. Pero nombre no es un atributo de la tabla virtual alumno para los demás. Entonces, cuando yo hago esto, me va a dar un error porque es una columna que yo he ocultado, no existe. Entonces, es una manera de ocultar datos. Entonces, imagínense que ustedes tienen una tabla con datos delicados, pero necesitan que los usuarios trabajen sobre los otros datos, los usuarios de la base de datos, que tienen derecho de hacer consultas y demás. No estamos hablando de usuarios finales, sino de usuarios que van a trabajar con la base de datos. Entonces, yo simplemente creo una vista y oculto los datos que no quiero a los que no quiero que accedan. ¿Se entiende? Bueno, aquí es otro ejemplo. Docentes, digamos, eh, quiero ocultar los otros datos, quiero que solamente se tome en cuenta el salario, no sé qué, y puedo crear otra lista. Pero creo que mi ejemplo no es de los mejores. Yo cambiaría esta diapositiva. Entonces van a hacer caso a la explicación más que a la diapositiva positiva, ¿ya? Esto es súper interesante. Puede ofrecer independencia lógica de los datos. Imagínense que mm, yo he creado una tabla, veremos aquí el ejemplo. Yo he creado una tabla materia. Tengo esta tabla materia en mi base de datos y tengo aplicaciones que trabajan sobre esta tabla materia. Pero resulta que por fines de eficiencia, aunque mi ejemplo es muy trivial para que se entienda, pero en otro ejemplo podría darse que por fines de eficiencia yo necesite dividir mi tabla en dos. Ustedes se fijan, a ver, podríamos decir que podemos reconstruir materia a partir de M1 y M2. Ex- Perfecto, son exactamente los mismos atributos y la clave principal que es sigla está en ambos, ¿no es cierto? La clave principal es sigla, que estoy subrayando. Entonces sigla está en ambos y tengo todos los atributos. Tengo descript, que está aquí, área créditos nivel, área créditos nivel. Entonces yo he decidido separar mi tabla, es la misma información y la he separado en dos. Entonces ahora mi tabla no existe y en lugar de esta tengo estas dos tablas. Pero resulta que yo tengo un programa de aplicación que todo trabaja sobre la tabla materia. Y entonces, cuando yo hago una consulta, o sea, mi cambio va a implicar que tenga que ir a mi programa a modificar todo lo que trabajaba con la tabla materia. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que yo voy a hacer es engañar al, al usuario, al programa en realidad. Y voy a decir, bueno, para que el programa no le afecte este cambio que he hecho, yo voy a crear una vista. Es una vista de reunión que se llama. Y esta vista se va a llamar lo que se llamaba originalmente mi tabla, que ahora ya no existe físicamente. Entonces digo, create view materia as, y saco todos los datos. Puedo cambiarle el nombre acá. Eh, si ustedes se fijan, perdón, si ustedes se fijan, tengo exactamente los mismos campos que tenía. Le estoy poniendo el mismo nombre. A ver, voy a borrar esto para que se note. Estoy poniendo el mismo nombre. Descript, área, créditos, nivel. Entonces va a ser exactamente la misma tabla.
from M1, M2 y aquí hago el join para tener la tabla original. Entonces, la aplicación que yo tenía, que trabajaba sobre la tabla materia, ni se va a enterar de este cambio físico porque estoy trabajando sobre la tabla, la vista de, eh, sobre la vista materia. No sé si me he dejado entender. Entonces, ofrecen independencia lógica de los datos, ¿no? Que los programas sean independientes de los datos. Si yo he hecho un cambio en la estructura, que mi programa no se vea afectado, ¿no? Es una estrategia, es un mecanismo, digamos, para poder mantener la inmunidad, digamos, de la aplicación a cambios a este tipo de cambios en la base de datos. ¿Se entiende? También puedo usar las vistas materializadas o vistas indexadas. Estas sí son físicas, estas sí se vuelven físicas porque son como índices que se utilizan en la optimización de consultas, ¿no? Eh, entonces, estas vistas materializadas o vistas indexadas se usan para denormalizar una base de datos sin necesidad de cambiar la estructura. Por ejemplo, obtener todo el detalle, ¿no? CI, NOM, sexo, sigla, nombre de la materia, gestión, CALIF, todo el detalle de las notas. Sería de normalizar, porque, a ver, no sé si me entienden esto de normalizar. Acuérdense que nosotros tenemos una tabla alumno, tenemos una tabla materia y una tabla nota. Estas tablas resultan de normalizar. Voy a hacer algo chiquito. Digamos que solamente tengo CINOM, aquí solamente tengo sigla y, y materia. Voy a poner así un chiquito porque me cuesta escribir con el dedo y aquí voy a poner CI, sigla, la nota. Pero digamos que yo podría tener una tabla Cardex que tiene CI, NOM, sigla, MAT y CALIF. Entonces, esta es la versión normalizada de esta, ¿no? Acuérdense, esta tabla no está normalizada porque aquí la clave principal sería CI sigla. Digamos que solo guardamos la última nota sin gestión. Si hacemos el grafo de dependencias funcionales, tendríamos CI, sigla, NOM, MAT y CALIF, ¿no es cierto? Estas son las dependencias funcionales completas. Entonces, el problema es, esto no está normalizado, no está en segunda forma normal, ¿no? Porque tenemos atributos no clave que no dependen por completo de la clave, sino de una parte de la clave. Están saliendo estas flechitas de adentro. Entonces se normaliza, esta sería normalizando, tendríamos esas tres tablas. Entonces, de normalizar significaría llevar aquí. Esto es de normalizar. No sé si se acuerdan de eso. Esto es base 1, ¿no? ¿Se entiende? ¿Están ahí, chicos? Me están preocupando. Exacto, exactamente.
Entonces vamos a aprovechar que tengo esta diapositiva. Entonces, si yo tengo una tabla que está solamente en primera forma normal, pero no en segunda, normalizar significa dividirla para convertirla en tablas que están en segunda forma normal, digamos, ¿no? Entonces, esta y esta ahora ya están en segunda forma normal, pero es la misma información que tenía acá. Si sigo normalizando, digamos, esta podría dividirse otra vez y estas ya obedecen a la tercera forma normal. Y así podría tener esto, ¿no? Entonces, la misma base de datos es esta. Yo la podría representar así, digamos, en quinta forma normal. ¿Cuál es la ventaja de tener normalizada una tabla? ¿Para qué normalizamos una tabla? Todos van a escribir a la cuenta de 3 en el chat cuando yo les diga. ¿Cuál es la razón de normalizar una tabla? A la cuenta de 3. 1. Bueno, a ver, les daré un ratito para que escriban. ¿Con qué motivo normalizamos una tabla? Era la cuenta de... Ya les dije 3. Se suponía que era la cuenta de 3. 1, 2, 3. Solo uno me ha mandado y ya me han hecho jugar. ¿Esto qué significa y cuánto es su tiempo de vida de quién? ¿De las vistas? Jonathan, porfa, con toda confianza. Su tiempo de vida es persistente. Mientras no la borres, ahí está la vista. Como si fuera una tabla más. Es como una tabla. Solo que todo lo que tú haces, claro, ya no, pero en realidad no, porque cuando yo creo una vista, como han visto, se guarda en el catálogo de la base de datos la definición de la vista, y entonces cualquier consulta que yo hago sobre esa tabla virtual se va a traducir a la tabla física. O sea que haz de cuenta que es como la tabla, como cuando creas en tu base de datos alumno, materia, nota, exactamente igual, tengo una tabla mujeres, pero esa tabla en realidad es virtual porque en realidad todo lo que yo hago con la tabla mujeres se va a traducir a la tabla alumno. No sé si con eso te respondo, Jonathan. Ujú. Claro, y en realidad se copia todo, ¿no? Ajá. En realidad no es que sea un procedimiento que vas a llamar, sino que cuando pones el macro se va a copiar todo. Podría ser. Jonathan, no sé si se ha respondido tu pregunta. Ya. Y a ver, voy a ver si les estoy tomando examen de base uno. Para que sea más rápido o eficiente, la base de datos se usa más espacio, pero se vuelve más rápido. Para la consistencia, para evitar redundancias, para eficiencia, para no tener datos duplicados, para evitar redundancia, para organizarla de una manera más eficiente, para que sea más eficiente, ya. Una base de datos es más eficiente. A ver, si yo tuviera que consultar acá, voy a obtener una respuesta más rápida. A ver, borraré todo. Si tuviera que consultar acá, son los mismos datos, recuerden. Estos y estos. Ya una exageración. Mejor hablar de acá. ¿Ya? Son los mismos datos.
Pero acá están organizados en varias tablas y acá en una sola tabla. Si yo hago un select, ¿dónde voy a tener un resultado más rápido? Acá, pongamos 1 o en 2. Van a escribir todos en el chat. ¿En qué base de datos se va a responder más rápido? ¿En esta o en esta? Acá todo lo estoy poniendo en una tabla, con miles de redundancias y demás. Acá menos redundancias. A la cuenta de 3, a ver, escriban. 1, 2, 3, manden. Ya, parecería que en 2, pero no. Ya, perfecto. Está bien, esa es la razón. Entonces, no crean que porque está así, mis consultas, mis selects, van a responderse más rápido. Más bien van a tardar más. ¿Por qué? Porque tengo que hacer joins de todas estas tablas y voy a tardar más. En cambio, aquí estoy haciendo el select directo en la tabla, voy a tardar menos. Entonces, para las lecturas, es una maravilla que no esté normalizado. Si solo voy a hacer selects. Pero si voy a hacer modificaciones, entonces voy a tener las anomalías de actualización, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de las anomalías de actualización? A ver, les muestro velozmente, ya que tengo aquí. Por ejemplo, esta es una tabla alumno que tiene carnet, nombre del alumno, dirección, código de colegio de egreso, nombre de colegio, tipo de colegio de egreso. Esta tabla, si ustedes se fijan, no está en tercera forma normal, ¿no? Porque existen dependencias entre atributos que no tienen que ver, entre atributos no clave, ¿no? Entonces, fíjense cuáles son las anomalías de actualización. El gobierno ha decidido que el Colegio San Agustín sea fiscal. Cambie el tipo del Colegio San Agustín a fiscal. ¿Qué pasaría? Entonces, es una sola tabla esta, ¿no? Es una sola tabla. Tendría que cambiar tantas veces como alumnos del Colegio San Agustín hayan. Entonces, si tengo 50 alumnos del San Agustín en la universidad, voy a tener que hacer 50 cambios cuando en realidad debería ser un solo cambio. Esa es una anomalía de actualización. Todas las anomalías de actualización se dan por las redundancias, porque se están repitiendo los datos. Se sabe que este semestre se tendrá muchos inscritos del colegio irlandés. Añada el colegio. C9 irlandés particular. ¿Podríamos añadir ese dato acá? A ver, van a escribir a la cuenta de 3 en el chat para que todos participen. Eso, Jonathan, está muy bien. Está muy bien lo que tú dices. En la forma 1 hay miles de redundancias. Y si son millones de registros, igual va a tardar menos, porque no vamos a tener que hacer los joins. ¿Ya? Eh, lo que les estaba preguntando es, a ver, ¿qué puedo añadir el colegio irlandés particular a esta tabla? ¿Sí o no van a escribir?
Les voy a dar un segundo para que piensen. Puedo añadir que el colegio, un colegio, el colegio irlandés, C9, aquí, C9, irlandés, particular, perdón la letra. A la cuenta de tres. Uno, sí, quiero añadir este colegio, ¿no? Porque es un colegio. Sé que, fíjense lo que dice. Se sabe que este semestre, el 1-2023, ahorita yo no tengo ningún alumno del irlandés, pero este semestre sé que van a haber varios inscritos y de una vez estoy añadiendo el colegio. Quiero añadir el colegio. ¿Puedo añadirlo? Van a responder sí o no a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Manden, ¿sí o no? Ya. La respuesta, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque aquí tendría un nulo. ¿Qué pasa si tengo un nulo ahí? ¿Puedo tener clave principal nula? Mm, no podría. Ay, 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 ya. Ya, no, pero en este caso es un carnet. Entonces, no puedo añadir un alumno en tanto, perdón, no puedo añadir un colegio en tanto no tenga un alumno de ese colegio. Es una anomalía de actualización. Actualización significa todo lo que tiene que ver con update, insert y delete. La estudiante Susi con carnet 31, última fila. Voy a borrar todo para que vean. Ha decidido retirarse de la universidad. La voy a borrar. ¿Qué pasa si borro a Susi? Fíjense que Susi es la única del colegio Laredo. Pero al año van a venir otros chicos del colegio Laredo. ¿Qué pasaría? Pierdo los datos del colegio Laredo, ¿no? O sea, al borrar un alumno, si por mala suerte es el único alumno de ese colegio, ya pierdo los datos del colegio. Cuando al año venga otro alumno de Laredo, voy a tener que volver a meter los datos del colegio. ¿Me dejo entender? Esas son las anomalías de actualización. Entonces, cuando las tablas están normalizadas, digamos este caso extremo, ay, pucha, no encuentro. Es que me he ido a otro lado, ya. Entonces, cuando las tablas están normalizadas, el caso extremo sería este. Así una normalización ya del colmo, hasta quinta forma. Normal, cero redundancias. Entonces, esto es ideal si tengo que modificar. Porque no voy a tener esas anomalías de actualización. ¿No es cierto? En cambio, si solo voy a leer, me conviene que no esté normalizada. Por eso las caritas acá, ¿no? La carita feliz cuando solamente voy a hacer selects, pero cuando voy a hacer updates, la carita triste.
y aquí a la inversa. Por eso es que yo tengo que encontrar un equilibrio y decir, bueno, si tengo una tabla, yo cuando estoy diseñando mi base de datos digo, si esta mi tabla no la voy a modificar, la puedo tener no normalizada, ¿ya? Esto un poquito para que ubiquen lo que les estoy explicando y la razón de ser de esto que estábamos viendo. Entonces ya han recordado cuáles son las ventajas de la normalización. Entonces, yo puedo querer mejorar el rendimiento de mis consultas, de mi select. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer una consulta que sería una forma de denormalizar una base de datos sin cambiar la estructura de la base de datos. Y la creo como vista, pero hago que esa vista se vuelva física. Por eso es una vista materializada. Y entonces eso va a hacer que el rendimiento, cuando yo hago una consulta, el optimizador sea más rápido porque va a utilizar ese índice. Se va a volver como un índice ese, si se dan cuenta, ¿no? Por eso se llama vista indexada. Entonces, estas vistas indexadas pueden mejorar el rendimiento de las lecturas. Ejemplo, join y agregación de dos tablas grandes que se usan con frecuencia. ¿Me dejo entender? Los cambios que se hacen en la base de datos se reflejan en la vista indexada. O sea, como esta es una vista física, se va a volver como un índice en realidad, ¿no? Va a jugar el papel del índice. Entonces, cualquier cambio que haga se va a reflejar también, se tiene que hacer el cambio en la vista indexada. Cuidado, si los datos se actualizan con frecuencia, afectan negativamente en el rendimiento, por supuesto. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las utilidades de las vistas. Entonces, su tarea para mañana es crear vistas con los ejercicios más difíciles, o sea, tratar de mejorar esos ejercicios difíciles que tenían en Classroom. En Classroom tienen esta práctica repaso de SQL, ¿ya? Entonces quiero que, ay no, esta es la presentación, perdón, esta. Quiero que vuelvan a hacer estas consultas, las más difíciles, no las primeras, con vistas y hagan versiones quizás más sencillas aprovechando el uso de las vistas. ¿Me dejo entender? Entonces aquí tienen hartos ejercicios para hacer la práctica de vistas. No les he creado una práctica de vistas porque tienen que trabajar con esta misma. Estos mismos ejercicios, conviértalos pueden hacer todos, convertir a vistas todos y en otros hacer una vista primero y luego usar esa vista para hacer la consulta principal. Más o menos lo que hicimos acá. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho encontrar el mejor promedio de los alumnos, el mejor promedio que hay en la universidad, ¿no? De algún alumno, entonces, en lugar de hacer la consulta normal, yo me he creado una vista con primero todos los promedios. Y luego he utilizado esa vista para sacar el máximo promedio. ¿Ubican? Entonces la idea es que a modo de practicar vistas, hagan eso para mañana. Mañana vamos a terminar rápidamente el tema de vistas, o que sea que si quieren pueden seguir leyendo, ¿no? Mañana trataremos de que la clase empiece más temprano. Voy a ver, porque ustedes creo que tienen que llegar a sus casas, no sé qué, ya. Voy a tratar de darles alguna cosa previa, pero traten de apurarse en llegar a sus casas, ¿ya? ¿Preguntas?